Usted está a punto de descubrir revelaciones impactantes sobre una de las relaciones más misteriosas de la Biblia. Prepárate para explorar un capítulo poco discutido pero profundamente impactante que revela las complejidades y consecuencias de las elecciones humanas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas relaciones bíblicas tienen tanto misterio y controversia? ¿Qué puede llevar a alguien a tomar decisiones tan drásticas y desesperadas? Hoy, vamos a descubrir la verdad detrás de una de estas relaciones, exponiendo los motivos ocultos y las lecciones valiosas que pueden transformar la forma en que vemos nuestra propia vida y elecciones. Si alguna vez te has sentido perdido en medio de decisiones difíciles, luchando por mantener tu integridad en un mundo lleno de presiones y tentaciones, esta historia tocará profundamente tu corazón. El dolor de tomar decisiones equivocadas y las consecuencias que traen son temas universales que todos enfrentamos en algún momento. Pero no te preocupes, también te mostraremos cómo encontrar la luz en la oscuridad, guiándote a través de las enseñanzas divinas que te ofrecen esperanza y dirección. Quédate con nosotros mientras revelamos los secretos de una relación bíblica que puede cambiar tu perspectiva y fortalecer tu fe. Pero antes verifica si ya estás suscrito al canal, porque aquí te traemos una serie de vídeos como este que te harán entender y comprender más la Biblia de una forma más clara y profunda que nunca has visto. Imagine a un hombre llamado Lot, una figura fascinante cuya historia está profundamente entrelazada con la de su tío Abraham, uno de los personajes más importantes de la Biblia. Lot y Abraham eran más que solo familia, sus vidas estaban conectadas de maneras profundas y significativas, revelando lecciones valiosas sobre fe, elecciones y consecuencias. La historia de Lot comienza en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, donde se nos presenta un tiempo de grandes aventuras y desafíos. Lot nació en una tierra llamada Ur de los Caldeos, una ciudad antigua y próspera, pero llena de idolatría y prácticas que no agradaban a Dios. Su padre, Harán, murió cuando Lot era todavía joven, dejándolo al cuidado de su abuelo Taré y su tío Abraham. Este último era un hombre de fe inquebrantable, elegido por Dios para una misión especial. Después de la muerte de Taré, Abraham recibió un llamado divino. Dios habló con él y le dijo: «Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré». Con valentía y obediencia, Abraham aceptó este llamado y partió hacia una tierra desconocida, llevando consigo a su esposa Sara y a su sobrino Lot. Este viaje marcó el comienzo de una serie de eventos extraordinarios que conformarían el destino de Lot y de muchas generaciones futuras. Al principio, Abraham y Lot prosperaron juntos. Tenían muchos rebaños, tiendas y siervos, y las tierras que habitaban eran fértiles y abundantes. Sin embargo, a medida que sus posesiones aumentaban, surgieron conflictos entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. La tierra ya no podía sostener todos sus bienes, y las disputas comenzaron a amenazar la paz entre ellos. Abraham, siempre sabio y pacificador, decidió que era mejor separarse para evitar conflictos familiares. Se acercó a Lot con una oferta generosa y desinteresada: «No haya contienda entre mí y tú, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te pido que te apartes de mí. Si vas a la izquierda, iré a la derecha, si vas a la derecha, iré a la izquierda». Lot miró alrededor y vio las verdes llanuras del Jordán, una zona tan rica y fértil que parecía el jardín del Edén. Sin dudarlo, eligió esta tierra para sí mismo y se estableció cerca de Sodoma, una ciudad conocida por su belleza y prosperidad, pero también por su gran perversidad. Abraham, a su vez, permaneció en la tierra de Canaán, confiando en la promesa de Dios de que él y sus descendientes serían bendecidos. Las elecciones de Lot, influenciadas por la apariencia material de las cosas, pronto lo llevarían a enfrentar desafíos que pondrían a prueba su integridad y fe. Sodoma, a pesar de su riqueza, era un lugar de extrema maldad y corrupción, y vivir allí tendría un impacto profundo en la vida de Lot y de su familia. Lot, después de escoger las verdes llanuras del Jordán, se estableció en la ciudad de Sodoma. La belleza y la fertilidad de la región eran innegables, pero la ciudad de Sodoma tenía una reputación terrible. Era conocida por su perversidad y por sus habitantes que practicaban actos que desagradaban profundamente a Dios. Lot, un hombre justo, se sentía cada vez más angustiado al presenciar la maldad a su alrededor diariamente. Sodoma era un lugar de gran riqueza y aparente prosperidad. Sus calles estaban llenas de comercio y sus casas eran grandiosas. Sin embargo, detrás de esa fachada, se escondía una sociedad corrupta y decadente. Cada día, Lot observaba los comportamientos inmorales y las injusticias cometidas por los habitantes de Sodoma.
Veía el sufrimiento de los inocentes y la corrupción que impregnaba a todas las capas de la sociedad. Ese ambiente lo afligía profundamente, y él sentía una gran tristeza por vivir en un lugar tan distante de los valores y enseñanzas de Dios. Mientras Lot se enfrentaba a esta batalla interna, su tío Abraham, que había permanecido en la tierra de Canaán, también era consciente de la decadencia de Sodoma. Abraham, conocido por su fe y por su estrecha relación con Dios, estaba preocupado no solo por Lot, sino por todos los justos que podrían estar viviendo en la ciudad. En un momento de profunda intercesión, Abraham tomó una decisión valiente: hablaría con Dios en nombre de los justos que vivían en Sodoma. Abraham se acercó a Dios con humildad y reverencia, sabiendo que estaba ante el Creador del universo. Él comenzó a suplicar, diciendo: Señor, ¿destruirás al justo con el impío? Quizás haya 50 justos en la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 justos que están dentro de ella? Abraham sabía que Dios era justo y misericordioso, y confiaba en que él escucharía su clamor. Dios respondió a Abraham, diciendo que si encontraba 50 justos en Sodoma, él perdonaría a toda la ciudad por ellos. Abraham, alentado por esta respuesta, continuó intercediendo, reduciendo gradualmente el número de justos necesarios para salvar a la ciudad. Él preguntó: ¿y si hay 45? ¿Y si hay 40? ¿30? ¿20? ¿10? Cada vez, Dios respondió afirmativamente, mostrando su disposición de perdonar a la ciudad si allí hubiera solo 10 justos. Mientras Abraham intercedía valientemente, 2 ángeles fueron enviados por Dios a Sodoma para averiguar la situación. Al llegar a la ciudad, encontraron a Lot sentado en la puerta. Lot, reconociendo la naturaleza divina de los visitantes, se levantó rápidamente para recibirlos y les ofreció hospitalidad, insistiendo en que pasaran la noche en su casa. Este gesto de Lot reflejaba su carácter justo y su profunda preocupación por proteger a los visitantes de la maldad de los habitantes de Sodoma. A medida que la noche avanzaba, la verdadera naturaleza de los hombres de Sodoma se reveló. Rodearon la casa de Lot y exigieron que entregara a los visitantes para que pudieran abusar de ellos. Lot salió a enfrentarse a la multitud, tratando desesperadamente de proteger a sus huéspedes. Incluso ofreció a sus propias hijas en lugar de los visitantes, un acto que, a pesar de extremo, mostraba su desesperación y la terrible presión que enfrentaba. Los ángeles, viendo la gravedad de la situación, llevaron a Lot de vuelta a la casa y cegaron a los hombres que estaban fuera, protegiendo a todos. Los ángeles dieron instrucciones claras y urgentes a Lot: él debía reunir a su esposa, sus hijas y cualquier otro pariente que tuvieran en la ciudad y huir sin mirar atrás. «Escapa por tu vida», dijeron los ángeles. «No mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, para que no perezcas». La urgencia era palpable. Lot, su esposa y sus 2 hijas dejaron Sodoma apresuradamente, guiados por la mano firme de los ángeles. La tensión era enorme, y el miedo a lo que estaba por venir flotaba en el aire. Mientras huían, las instrucciones de los ángeles resonaban en sus mentes: no mirar atrás, no detenerse. Pero en medio de esta carrera desesperada, algo trágico sucedió. La esposa de Lot, incapaz de resistir la tentación de mirar atrás y ver la destrucción de la ciudad que había sido su hogar, desobedeció las órdenes de los ángeles. En cuanto se dio la vuelta, se convirtió en una estatua de sal. Esta transformación fue un signo claro de las consecuencias de la desobediencia y del apego al pasado. Lot y sus hijas, llenos de horror y tristeza, continuaron su huida sin mirar atrás. Siguieron las instrucciones de los ángeles y se refugiaron en una cueva en las montañas. Este nuevo hogar, una cueva fría y oscura, era un contraste flagrante con la vida que habían conocido en Sodoma. Aquí, lejos de toda maldad y corrupción, Lot y sus hijas estaban seguros, pero las cicatrices de los acontecimientos recientes eran profundas. La cueva en las montañas no era solo un refugio físico, sino también un símbolo del aislamiento emocional y espiritual en el que se encontraban Lot y sus hijas. Ahora estaban solos, con el peso de la pérdida y la destrucción que habían dejado atrás. Este aislamiento los llevó a un estado de desesperanza y miedo al futuro. Fue en ese ambiente de desesperación que las hijas de Lot, temiendo que el linaje de su familia terminara, tomaron una decisión drástica. Creían que no había hombres disponibles para casarse y garantizar la continuidad de la familia. En una actitud de desesperación y falta de fe, embriagaron a su padre, y en noches sucesivas, se acostaron con él para quedar embarazada. De esta unión incestuosa nacieron 2 hijos, Moab y Ben-Ami,
que se convirtieron en los antepasados de las naciones de los moabitas y amonitas. Esta parte de la historia de Lot, llena de lecciones desesperadas y trágicas consecuencias, nos muestra las profundidades de la vulnerabilidad humana y la complejidad de las situaciones que enfrentamos. A pesar de sus errores y fallas, la narrativa de Lot sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de nuestras elecciones y de la importancia de mantener nuestra fe y confianza en Dios, incluso en los momentos más oscuros. Mientras Abraham continuaba su viaje de fe, confiando plenamente en las promesas de Dios, la historia de Lot y sus hijas en las montañas nos deja lecciones profundas sobre moralidad, desesperación y redención. Incluso en medio de la destrucción y el caos, la misericordia de Dios es una constante, ofreciendo esperanza y nuevas oportunidades para aquellos que eligen seguir sus caminos. Abraham, en su campamento, observaba de lejos el humo que subía de las ciudades destruidas. Aunque su intercesión no salvó a Sodoma, ella reveló la profundidad de su compasión y fe, así como la justicia y la misericordia de Dios. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas se encontraron refugio en una cueva en las montañas. La cueva, un lugar frío y aislado, se convirtió en el nuevo hogar para la pequeña familia que escapó por poco de la destrucción total. La vida allí era difícil, marcada por el aislamiento y el miedo al futuro. Las hijas de Lot, viendo la devastación y creyendo que eran las últimas sobrevivientes, comenzaron a temer que el linaje de su familia se extinguiera. La desesperación se apoderó de las jóvenes. Pensaban que no habría hombres disponibles para casarse y garantizar la continuidad de la familia. En ese estado de aflicción y con una visión limitada de sus opciones, ellas decidieron tomar una actitud drástica. Las hijas de Lot idearon un plan que, aunque impactante, parecía la única solución para preservar su linaje. Una noche, la hija mayor le dio vino a Lot hasta que se emborrachó por completo. Con su padre inconsciente, ella se acostó con él, con la esperanza de concebir un hijo. Al día siguiente, la hija mayor contó su plan a su hermana menor, y decidieron repetir la acción la noche siguiente. Así, en la segunda noche, la hija menor también embriagó a Lot y se acostó con él, con el mismo objetivo de preservar la descendencia de la familia. ¿Te has parado a pensar que las hijas de Lot tomaron una decisión extrema al emborracharse y acostarse con su propio padre para asegurar la continuidad de su linaje? ¿Cómo se las arregló para hacer frente a esta situación difícil? Deje en los comentarios lo que usted piensa que hizo para hacer frente a esto. Te ayudaré con los comentarios. De estas relaciones incestuosas nacieron dos hijos, Moab y Ben-Ami. Moab, el hijo de la hija mayor, se convirtió en el antepasado de los moabitas. Ben-Ami, el hijo de la hija menor, fue el antepasado de los amonitas. Estas dos naciones, los moabitas y los amonitas, se establecieron y crecieron con los años, convirtiéndose en pueblos significativos en la región. Sin embargo, la historia de Moab y Ben-Ami no terminó allí. Los descendientes de estos hijos de Lot desempeñaron papeles importantes, pero a menudo problemáticos, en la historia de los israelitas. Los moabitas y los amonitas a menudo entran en conflicto con el pueblo de Israel. La relación entre estos pueblos estaba marcada por guerras, tensiones y desacuerdos, que trajeron muchos desafíos a los israelitas a lo largo de su historia. Los moabitas, por ejemplo, fueron responsables de intentar corromper a los israelitas en varias ocasiones. Uno de los episodios más notables fue cuando Balac, rey de Moab, contrató a Balaam para maldecir a Israel. Aunque Dios transformó las maldiciones en bendiciones, el intento de Balac mostró la hostilidad de los moabitas. Además, las mujeres moabitas sedujeron a los hombres de Israel, llevándolos a adorar falsos dioses, lo que trajo serias consecuencias para los israelitas. Los amonitas, por su parte, también causaron muchos problemas a los israelitas. En varias ocasiones, entraron en guerra contra Israel, buscando dominar y subyugarlos. Un episodio notable fue durante el tiempo de los jueces, cuando Jefté lideró a Israel en la defensa contra la opresión de los amonitas. A pesar de las dificultades y conflictos, es interesante notar que la historia de Moab también tiene un lado redentor. Ruth, una moabita, se convirtió en una figura central en el linaje de Jesucristo. Su devoción y fe la llevaron a casarse con Booz, un israelí, y su historia es un ejemplo poderoso de amor, lealtad y redención. La historia de Lot es un poderoso ejemplo de las consecuencias que nuestras elecciones pueden tener cuando son guiadas por los deseos personales en lugar de la fe en Dios. Contrasta intensamente con la firmeza espiritual de su tío, Abraham, que se ha convertido en un símbolo de obediencia y confianza en las promesas divinas. Lot, sobrino de Abraham, creció bajo la tutela y la influencia de su tío,
un hombre profundamente dedicado a Dios. Al principio, Lot acompañó a Abraham en sus viajes, testimoniando los muchos momentos de fe y obediencia que marcaron la vida de Abraham. Ambos prosperaron grandemente, y sus posesiones crecieron tanto que la tierra ya no podía sostener los rebaños de ambos juntos. Esto llevó a conflictos entre los pastores de Lot y los de Abraham. Para evitar malentendidos, Abraham propuso una solución pacífica, que ellos se separaran, permitiendo que cada uno escogiera la tierra donde quisiera establecerse. En un gesto generoso y confiado en la providencia divina, Abraham permitió a Lot elegir primero. Aquí vemos el primer ejemplo significativo de las elecciones de Lot guiadas por consideraciones materiales. En lugar de buscar la guía divina, Lot miró las fértiles llanuras del Jordán, cerca de la ciudad de Sodoma, y decidió establecerse allí, atraído por la prosperidad aparente de la región. Pero la ciudad de Sodoma era conocida por su extrema perversidad y pecado. La decisión de Lot de establecerse cerca de tal lugar resultó desastrosa. Aunque inicialmente prosperó, la corrupción moral y la decadencia de Sodoma pronto comenzaron a afectar su vida y la de su familia. Lot se afligía diariamente por la maldad que atestiguaba a su alrededor, pero eligió permanecer allí, quizás esperando sacar provecho de las riquezas de la ciudad. Mientras tanto, Abraham continuaba su camino de fe. Él estableció su vida en un lugar más aislado, pero siempre confiado en las promesas de Dios. La diferencia en la forma en que Lot y Abraham tomaban sus decisiones se hizo cada vez más clara. Abraham era guiado por la fe y la confianza en el Señor, mientras que Lot era frecuentemente seducido por las aparentes ventajas materiales, a pesar del ambiente corrupto. La vulnerabilidad de Lot a las seducciones materiales culminó en un episodio dramático y trágico. Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra debido a su extrema maldad, pero por amor a Abraham, envió ángeles para rescatar a Lot y a su familia. Este rescate fue una demostración de la misericordia de Dios y de la intercesión de Abraham, que valientemente pidió a Dios que perdonara a los justos de la ciudad. Los ángeles rescataron a Lot y a su familia, pero la desobediencia de la esposa de Lot, que miró hacia atrás durante la huida y se transformó en una columna de sal, sirvió como un severo recordatorio de las consecuencias de no seguir las instrucciones divinas. Esta tragedia personal subraya aún más la diferencia entre la vida de Lot y la de Abraham. Mientras Abraham permanecía firme en la fe, Lot sufría las consecuencias de sus elecciones influenciadas por el deseo material. Después de la destrucción de Sodoma, Lot y sus hijas se refugiaron en una cueva en las montañas, donde la desesperación llevó a decisiones trágicas. Temiendo la extinción de su linaje, las hijas de Lot lo embriagaron y tuvieron relaciones incestuosas con él, resultando en el nacimiento de Moab y Ben-Ami, antepasados de los moabitas y amonitas. Estos pueblos se convirtieron en enemigos de Israel, causando muchos problemas a los descendientes de Abraham. La vida de Lot sirve como una clara advertencia de las consecuencias de seguir deseos personales en detrimento de la fe y la obediencia a Dios. En contraste, la firmeza espiritual de Abraham, su disposición a poner la voluntad divina por encima de sus propios intereses, lo destacó como un ejemplo de verdadera fe y obediencia. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro se refiere a Lot en su segunda epístola, destacando la angustia que Lot sentía al vivir en Sodoma. Pedro describe a Lot como un hombre justo que sufría diariamente a causa de la conducta perversa de los habitantes de Sodoma. Fue testigo de la maldad a su alrededor y sintió una gran aflicción en su espíritu. Pedro usa la figura de Lot para ilustrar cómo Dios es capaz de rescatar a los justos incluso en medio de una sociedad corrupta y pecaminosa. Pedro escribe, y libró al justo Lot, que se afligía con la conducta libertina de los que tenían una vida perversa, porque este justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, atormentaba su alma justa día tras día a causa de las obras inicuas de aquellos. 2 Pedro 2, 7-8. Aquí, la historia de Lot sirve como un poderoso recordatorio de que, incluso en medio de la mayor depravación, Dios ve y protege a aquellos que permanecen justos y fieles a Él. La mención de Lot por Pedro enfatiza la justicia de Dios en castigar a los impíos mientras rescata a los justos, demostrando su misericordia y compromiso con aquellos que los siguen. Jesús también menciona a Lot en sus enseñanzas, específicamente en un contexto apocalíptico. En el Evangelio de Lucas, Jesús habla de los días que precederán a su regreso y compara estos días con los tiempos de Noé y Lot. Advierte de la necesidad de vigilancia y preparación, usando la historia de Lot como ejemplo de la urgencia de seguir las instrucciones divinas sin vacilación. Jesús dice, como en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste,
Lucas 17, 28-30. La mención de Lot aquí sirve como una advertencia. Así como las personas en Sodoma estaban despreocupadas con las advertencias divinas, muchas personas al final de los tiempos estarán distraídas con sus actividades cotidianas. La historia de Lot, entonces, es usada por Jesús para enfatizar la importancia de estar siempre preparado y atento a las instrucciones de Dios. Además, Jesús menciona específicamente a la esposa de Lot en su advertencia: acordaos de la mujer de Lot, Lucas 5:32. Esta breve mención lleva un peso significativo. La desobediencia de la esposa de Lot al mirar hacia atrás mientras huía de Sodoma, resultando en su transformación en una columna de sal, es un poderoso recordatorio de las consecuencias de no seguir completamente las instrucciones de Dios. Jesús usa este ejemplo para advertir sobre la necesidad de total compromiso y obediencia a Dios, especialmente en los tiempos finales. A través de las menciones de Pedro y Jesús, la historia de Lot trasciende su contexto original y se convierte en un símbolo perenne de varias lecciones espirituales. Ella nos enseña sobre la justicia de Dios que no ignora el sufrimiento de los justos en medio de la maldad, sobre la misericordia divina que rescata a aquellos que son fieles, y sobre la importancia de estar siempre vigilantes y dispuestos a seguir las orientaciones de Dios. Al reflexionar sobre la vida de Lot y sus experiencias, se nos recuerda que nuestras elecciones tienen consecuencias profundas. La narrativa nos exhorta a buscar la guía divina en todas nuestras decisiones, a permanecer firmes en nuestra fe, y a estar siempre listos y vigilantes, especialmente en tiempos de prueba e incertidumbre. La historia de Lot, por lo tanto, no es solo una crónica del pasado, sino una guía eterna para la vida espiritual, llena de lecciones sobre justicia, misericordia y la importancia de la preparación espiritual. Bueno, ya estamos llegando al final de esta historia, pero antes me di cuenta que aún no has dejado tu like en este vídeo. Es muy importante para que YouTube siga divulgando nuestros contenidos y así seguiremos bendiciéndote. Por lo tanto, deje el like en ese vídeo que es gratis, gracias. Continuando. Las hijas de Lot, temiendo que su linaje se extinguiera sin hijos, tomaron una decisión desesperada y moralmente equivocada. Este episodio es uno de los más perturbadores de la Biblia, planteando preguntas sobre la moralidad, la desesperación y las consecuencias de nuestras elecciones. Es importante notar que la Biblia no aprueba las acciones de las hijas de Lot. El incesto está claramente condenado en las Escrituras, y este evento sirve como ejemplo de las consecuencias desastrosas de tomar decisiones fuera de los estándares éticos establecidos por Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, exhorta a los creyentes a no conformarse con los estándares de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de la mente, Romanos 12, 2. Este mensaje se alinea perfectamente con la historia de Lot. Pablo nos recuerda que debemos buscar una transformación interna que nos permita discernir y seguir la voluntad de Dios, incluso cuando enfrentamos presiones culturales y tentaciones. La decisión de las hijas de Lot, aunque motivada por el miedo y la desesperación, fue un ejemplo de conformación a los instintos humanos más básicos, en vez de una búsqueda por la orientación divina. La Biblia no deja dudas de que actos como el incesto son moralmente equivocados, independientemente de las circunstancias. El resultado de estas acciones impropias fue el nacimiento de dos pueblos, los moabitas y los amonitas, que posteriormente causaron problemas significativos a los israelitas. Esta parte de la historia de Lot nos enseña que nuestras elecciones, especialmente aquellas hechas en momentos de crisis, tienen consecuencias duraderas. La ética y la fe deben ser nuestros guías, incluso cuando enfrentamos las situaciones más difíciles. La historia también subraya la necesidad de confiar en Dios y buscar su orientación, en lugar de seguir nuestros propios deseos o ceder a las presiones externas. Lot, en contraste con Abraham, ejemplifica los peligros de tomar decisiones sin considerar la voluntad de Dios. Abraham, por otra parte, siempre demostró una fe inquebrantable y una disposición a seguir la orientación divina, incluso cuando eso significaba afrontar grandes desafíos e incertidumbres. La historia de Lot nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y elecciones. Nos recuerda la importancia de tomar decisiones éticas, basadas en la fe y en las enseñanzas divinas, y de resistir a las presiones culturales que nos alejan del camino correcto. En tiempos difíciles, es crucial buscar la renovación de la mente a través de la fe, como Pablo nos enseña, para que podamos discernir y seguir la voluntad de Dios. En resumen, la historia de Lot es una lección poderosa sobre las consecuencias de nuestras elecciones y la importancia de mantener la fe y la ética, incluso ante las presiones culturales. Al reflexionar sobre esta narrativa, se nos recuerda que la verdadera transformación viene de la renovación de la mente y de la búsqueda constante de la orientación divina,
manteniéndonos firmes en la fe y en las elecciones éticas, independientemente de las circunstancias. Si te gustó este vídeo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos que aquí publicamos. Comparte con tus familiares y amigos, ayudando a promocionar nuestro trabajo, de esta manera llegaremos a más personas. Y bendícelos con estas historias, partes importantes de la Biblia. Que Dios te bendiga siempre.